¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a estos podcasts especiales de Cultura y Debate, como decimos todas las semanas. Esperamos que sigáis todos bien. Os recordamos que estamos grabando estos podcasts de una forma casera, así que nada, nos perdonáis si el sonido no es al que estáis habituados después de grabar tanto tiempo en los estudios de la Universidad CEU San Pablo, pero bueno, vamos a seguir proponiendo planes culturales, recomendaciones para pasar de la mejor manera posible este confinamiento. La anterior semana hablábamos de las tablets y de las apps para niños y en esta ocasión cambiamos totalmente de tema y como os anunciábamos vamos a hablar de arte. Y más que de arte vamos a hablar de textos de artistas que nos ayudan a comprender mejor su arte, su obra y además son textos que están publicados y que os vamos a recomendar por si queréis profundizar más en diferentes autores. Vamos a empezar con un clásico, con Vincent Van Gogh, uno de esos pintores que prácticamente a todo el mundo gusta. Un autor del que mucho se ha hablado, mucho se ha escrito y del que tenemos sus famosas cartas a Teo. Vamos a hablar de ellas con María Rodríguez Velasco, que es profesora de arte en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, María? Bienvenida. Hola, buenos días, Pablo. Lo primero, como pregunto a todos, ¿cómo llevas el confinamiento y cómo van esas clases online? Pues bien, no me puedo quejar, el confinamiento bien y las clases online pues con mucho trabajo y sobreesfuerzo, pero también se está dando una relación intensa con los alumnos que están respondiendo fenomenal. Eso te iba a Es decir, decir, porque al bien. final los profesores os tuvisteis que convertir en cuestión de un día para otro en profesores en otro medio, que no para todos es conocido o habitual de las clases online. Supongo que los alumnos, pues encantados cuando hay un esfuerzo. Yo, por lo menos en mis grupos, sí que he reconocido el agradecimiento por su parte y además nos estamos volcando en ofrecerles muchos materiales extras, porque entendemos que algunos días pues a algún alumno le pueda fallar la conexión, no pueda tener un acceso inmediato, ¿no?, a un dispositivo. Entonces, además de las clases que son todas grabadas, pues les estamos ofreciendo artículos, textos que puedan ayudarles, con lo cual ellos pues también están viendo el sobreesfuerzo de los profesores pues, para que sea lo mejor para el alumno, vaya. Mm. Sí, sí. Al final, mantener ese ritmo de clases, aunque las circunstancias son las que son. Pues si te parece, María, entramos en materia. Presentaba y comentaba, bueno, no os he dicho, pero ya lo sabéis, que estos podcasts pues, los podéis escuchar en iVoox, en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en YouTube. Ya casi no lo digo porque doy por hecho que lo sabéis, pero bueno, os lo repito de vez en cuando. Vamos a hablar de esos textos de artistas. Vamos a empezar hablando de cartas a Teo, que pues son esas cartas, evidentemente, que mandaba a su hermano, ahora lo hablaremos, pero sí que sería bueno que nos explicaras por qué es importante o por qué son interesantes este tipo de textos, cómo los artistas, de su puño y letra, nos hablan de su obra. A mí me parecen muy interesantes este tipo de textos porque siempre les digo a mis alumnos que para estudiar una obra de arte es esencial la persona, la unidad entre la persona y la obra. Y las cartas a Teo son, podemos decir, una autobiografía vital, ¿no?, artística, a la vez de Vincent Van Gogh. Entonces, a mí me parece la mejor forma de expresar esta unidad entre las vivencias, inquietudes personales de el pintor, que son en última instancia las que él va a expresar en su pintura. Y además me parece muy significativo el hecho de que en última instancia es el pintor quien nos explica sus obras, porque muchas veces nosotros podemos partir de prejuicios personales, ¿no?, a la hora de contemplar una obra Mm. de arte, o muchas veces podemos pues hacer, ¿no?, nuestro análisis partiendo de pues nuestras premisas, conocimientos, pero para mí el valor de estos textos es que es el propio artista que nos dice qué es lo que quiere expresar en su obra, ¿no? Y este testimonio me parece esencial para después comenzar ya el análisis. Mm. En el caso Por de la... tanto, serían como una fuente primaria, ¿no?, Mm. para estudiar, pues, por ejemplo, a Van Gogh, ¿no? Te comentaba que en el caso de cartas de Van Gogh, son unas cartas que no están escritas con la finalidad entiendo, de expresar su obra al gran público. Pero supongo que podremos hablar,
y es probable que grabemos más programas hablando de otros artistas en los que sí que es el propio autor el que decide escribir más o menos una reflexión sobre su arte para compartir. En el caso de las cartas a Teo, efectivamente son epístolas personales dirigidas a su hermano, en gran medida, a su hermano pequeño. Y en este caso es verdad que Van Gogh lo que expresa es cómo se siente en los determinados momentos de su vida, qué necesidades tiene, pero a través de todo esto, a través de lo que le cuenta a su hermano, pues también podemos rastrear, ¿no? ¿Quiénes son sus grandes influencias en el mundo de la pintura? ¿Cuál es su concepción de la pintura, ¿no? ¿Cuál es el descubrimiento que va haciendo de los colores, del dibujo? Es decir, que es verdad que no es un tratado pictórico, ni mucho menos, no es un texto teórico, son epístolas totalmente personales, pero donde descubrimos también la concepción del arte, de la pintura, por parte de Van Gogh. Efectivamente, hay otros escritos donde podemos decir más de carácter teórico, ¿no? Podemos hablar incluso de tratados, ¿no? Teóricos, donde el artista sí que de forma intelectual, explícita, pues trata de reflexionar sobre arquitectura, pintura, escultura. Esto no es no es un tratado teórico, esto es un texto personal, y quizá por eso a mí siempre me ha despertado un gran atractivo, porque se pone en juego la persona y se ve cómo hay este reflejo de la persona en la producción artística, ¿no? Sí. Hablaremos casi al final cuando acabemos de recomendar la obra, pero realmente no creo que haga falta ser historiador del arte o ser una persona que haya estudiado en profundidad del arte para leer y para disfrutar Cartas a Teo. Pero bueno, estamos hablando de Cartas a Teo, ya hemos dicho que Teo es hermano de Vincent Van Gogh, pero la importancia de Teo en la vida del pintor va más allá de ser un hermano. Es un hermano, pero con todo el peso, ¿no? de un hermano. Bueno, podemos decir que casi lo es todo para Vincent Van Gogh, para el pintor. Es un hermano que le apoya económicamente, pero sobre todo afectivamente. Vincent Van Gogh es un hombre que tiene un deseo y una necesidad de afecto enormes durante toda su vida, y esta necesidad la ve cumplida en su hermano Teo, ¿no? Es prácticamente con el único que mantiene, ¿no? Pues la relación familiar. Él en un momento dado, en los primeros pasos que da en el mundo de la pintura, dice, y leo si te parece textualmente, porque me parece muy significativo para entender lo que es Teo, dice en un momento dado, Van Gogh revela: involuntariamente me he convertido para mi familia en una especie de personaje imposible y sospechoso, en alguien que se mire como se mire, no inspira confianza. Y a mí esta frase, ¿no?, que me parece muy dura, pero expresa que el único en el que encuentra, ¿no?, esa confianza, ese afecto, esa acogida, es precisamente en Teo, que con una paciencia, yo creo, infinita, le responde, ¿no?, en todos los momentos, en todas las necesidades de la vida de Van Gogh. Además, hay que tener en cuenta que Teo era marchante de arte. Y en este sentido, pues claro, Teo tendrá relación importante, pues por ejemplo, con Degas, con Monet, con todo el movimiento impresionista, ¿no? Y entonces también es relevante el hecho de que Teo le va a, entre comillas, facilitar a Vincent Van Gogh, ¿no?, su contacto con los círculos impresionistas por ejemplo, cuando llega Van Gogh a París, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que siendo decisivo desde el punto de vista artístico, es más decisivo desde el punto de vista personal, ¿no?, por este afecto, apoyo que continuamente supone para la vida de Van Gogh. Y toda esa doble vertiente, tanto artística como personal,
pues es lo que queda reflejado, ¿no? En esas cartas que se van intercambiando los dos hermanos, y vamos a entrar un poquito más en estas cartas, aunque, como decimos, lo suyo es que, pues, si os interesa, pues este libro, pues, o estas cartas son fáciles de leer y las recomendamos, pero vamos a ver qué nos dicen esas cartas de la personalidad de Vincent Van Gogh, uno de esos artistas, como decía al principio, del que tanto se habla, del que hay películas, es que es una vida prácticamente de novela, quizá por lo atribulado, pero bueno, ¿qué nos dice el propio Van Gogh de su vida en esas cartas? Pues el propio Van Gogh, por cierto, por lo que decías de recomendar la lectura, yo recomiendo la lectura, pero en paralelo a las obras. Es muy bonito tener pues imágenes, ¿no? A la vez que uno va leyendo las obras, ¿no? Las cartas, perdón. Lo que él nos dice de sí mismo, pues, es que es un personaje que continuamente se siente rechazado. Es tanto por su familia como por la sociedad, como por los círculos artísticos. Las cartas también nos hablan de un trabajador infatigable. Es uno de los pintores más prolíficos de toda la historia del arte, pues tiene casi 1800 dibujos, tiene más de, bueno, casi 900 pinturas. Es un pintor infatigable quizá porque para él la pintura, ¿no? Es el sentido de su vida, es la forma de expresarse. Las cartas también nos revelan a un pintor inconformista, ¿no? Que siempre busca más, a un ser en una constante búsqueda de belleza y a un ser, como decía antes, también necesitado de afecto. Pongo un ejemplo en este sentido. Cuando él llega en 1886 a París, invitado por su hermano Theo, pues obviamente a París se le abre un mundo, ¿no? De inspiración, de contactos, pero una de las cosas que más le atrae es precisamente la comunidad artística que habían formado los impresionistas, ¿no? Esta unidad, este grupo de impresionistas que salían juntos a hacer excursiones a la montaña, que iban a las orillas del Sena a captar, ¿no? Vistas. Y una de las cosas que más desea él es esta misma comunidad, ¿no? Para su propia vida, para su propio desarrollo artístico, ¿no? Lo que pone de manifiesto de nuevo este deseo de ser acompañado, ¿no? Este deseo eh, bueno, de formar parte de una comunidad donde ser admirado, ser reconocido, porque también tengamos en cuenta, esto se ve en las cartas, que es que solo vende un cuadro, de estos casi 800 que estamos comentando. Hoy en día se disparan en el mercado, ¿no? Los precios de las obras de Van Gogh, pero durante su vida únicamente y casi al final de su vida vende un cuadro. Entonces las cartas también manifiestan un poco esta angustia, ¿no? Económica que vive el pintor a lo largo de su vida, ¿no? Te iba a comentar que esa comunidad de impresionistas entiendo que es lo que él intentó emular en la famosa Casa Amarilla de Arles. Sí, efectivamente es lo que él intentó emular en Arles, en la Casa Amarilla, el llegarles, ¿no? Pensando que va a ser pues una época de esperanza, de renacer, y así lo fue inicialmente, y él enseguida pues encuentra una casa que efectivamente revocará de amarillo, que decorará con los girasoles en su interior, ¿no? Y él desde el principio, ¿no? Pues se propone hacer allí lo que llama la comunidad del Midi francés, ¿no? De esta región de la luz, que él plasma en sus primeras pinturas al llegar a Arles. Él también aquí, ¿no? Pues, entre comillas, utiliza a su hermano Theo para que le ayude, ¿no? A que venga especialmente Gauguin a formar parte de esta comunidad artística. Y de hecho el hecho de que, bueno, pues fracase la relación entre ambos pintores y la comunidad artística es lo que finalmente llevará bueno, poco a poco, ¿no? A la muerte de Van Gogh, es decir,
que el fracaso de esta comunidad artística es uno de los hechos, ¿no?, que le van a marcar ya en lo que le queda de vida, ¿no?, porque él había puesto ahí todas sus esperanzas. Pero sí, es lo que efectivamente intenta en Arles. Lo que pasa es que es verdad que son dos personalidades absolutamente contrapuestas, ¿no? Porque Van Gogh era un hombre, bueno, pues complicado, conflictivo, por qué no decirlo, ¿no? Pues rebelde, era un hombre, ¿no?, pues, que apenas había tenido reconocimiento, ni que su formación se había visto truncada desde el punto de vista intelectual, y llega Gauguin, un hombre que viene de París, que estaba perfectamente asentado en los círculos parisinos, mucho más refinado, mucho más extrovertido frente a un Van Gogh introvertido, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, evidentemente son dos caracteres que chocan. Además, los dos quieren encabezar la comunidad artística y obviamente pues Van Gogh había pensado encabezarla él, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una cierta no, hay mucha tensión, ¿no?, entre ambos personajes, sí. Nos comentabas que en vida Van Gogh solo vendió un cuadro. Es verdad que es uno de esos recursos que se utilizaba mucho para motivar a la gente, etcétera, lo de los cuadros que vendió Van Gogh en vida. Es verdad, y tú lo comentabas, que en las cartas se refleja ese sentido de fracaso, aunque sorprende que ese final de su vida sea más provocado por el fracaso personal que el fracaso artístico, ¿no?, o profesional. Pero en las cartas a Theo también decías que es bueno leerlas teniendo, aunque sea Google a la mano, para ir buscando las obras de las que nos va hablando, y ahora vamos a poner algún ejemplo, pero antes de eso, supongo que en las cartas a Theo también Van Gogh habla de su propio arte y cómo analiza él o cómo explica él su manera de trabajar y su manera de ver el arte, una forma que, como tú decías, pues en vida no triunfó, pero que años después se ha convertido pues en uno de los pintores más valorados de la historia del arte. Sí, efectivamente, a través de lo que él va revelando a su hermano, pues descubrimos cuál es su concepción de la pintura y del arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sorprenden, porque a veces cuando uno se acerca a la obra de Van Gogh sin profundizar mucho, ¿no?, se queda solo en el color. Y parece que Van Gogh es, bueno, solo colorista, pero sin embargo en las cartas muchas veces reclama el dibujo, reclama la necesidad, ¿no?, de partir, o sea, de conocer el dibujo, de saber dibujar. Por ejemplo, en una de las cartas dice: es imprescindible para pintar saber dibujar antes con relativa seguridad. Es verdad que luego es uno de los grandes coloristas, es un revolucionario en el planteamiento, ¿no?, del uso del color, pero esto no quiere decir, ¿no?, que no valore, domine el dibujo, y de hecho se conservan muchos dibujos preparatorios. Entonces, esto es un aspecto que me gustaría reseñar. El otro aspecto muy significativo es efectivamente el del color, porque fíjate, decía antes que Van Gogh admira profundamente a los impresionistas, pero no se une a ellos. ¿Por qué? Porque dice que los impresionistas no son suficientemente libres para expresar sus sentimientos, para expresar su vida interior a través del color. Entonces, Van Gogh renueva, no solo por la utilización, ¿no?, de matices, de riqueza cromática, sino por la posibilidad expresiva del color, ¿no? Porque el color va expresando a lo largo de su vida, pues, cuáles son estos cambios, ¿no?, de sus vivencias, de su estado interior, ¿no? Y esto me parece muy significativo, esta valoración del color para expresar, ¿no?, vivencias interiores. Y luego me gusta mucho en las cartas, porque hay veces que cuando nos acercamos al mundo del arte contemporáneo, ¿no?, pensamos que, bueno, es normal, ¿no?, hablar de individualidades, pero a veces pensamos que no conocen o rechazan la tradición anterior. Y es muy bonito ver en las cartas toda la valoración que Van Gogh va haciendo de maestros anteriores, como por ejemplo tiene una gran admiración por Rembrandt, por Rubens,
por Millet, a quien considera prácticamente, ¿no?, pues el padre de la pintura. Es decir, que también es bonito ver que aunque Van Gogh es autodidacta, porque al final no es una formación academicista, ¿no? Pero dentro de esta formación autodidacta él conoce pues y toma de los maestros de la tradición anterior aquello que le ayuda a crear su propio lenguaje pictórico, ¿no? Y esto es, a mi juicio, interesante. De hecho, cada vez que iba a París, lo primero que hacía era ir al Louvre, ¿no? En 1886, en la carta que le escribe a Theo, cuando va a París, le dice, nos encontramos a la salida del Louvre, es decir, que él lo primero que hace era ir allí, estudiar las obras, y de hecho, lo sabrás, Pablo, algunas de las obras de Van Gogh son reinterpretaciones del propio Millet, por ejemplo, ¿no? Y toda la introducción de su primera época de pinturas de corte social, pues están inspiradas también en el realismo social de Millet, ¿no? Entonces, en este sentido, yo destacaría, pues eso, la valoración, ¿no?, de la tradición, o la no negación de la tradición, la exaltación de artistas anteriores, ¿no? Y el valor expresivo del color. Ir a París y al Louvre es otra buena recomendación. Lo que pasa es que en estos días es un poco más complicado de llevar a la práctica, pero bueno, no, pero has visto que los museos han hecho una oferta estupenda a través de las redes, o sea, de sus web, ¿no? En el Museo del Prado, por ejemplo, tenemos actividades para niños que están muy bien pensadas y sí. La verdad que ha sacado buenas cosas también esto del confinamiento. Es de agradecer que también el mundo de la cultura y el arte se haya movido tanto para acercar, en este caso, los museos, ¿no? O los recorridos virtuales. Bueno, hay un montón de planes. Si te parece, María, para terminar, lo que podríamos hacer es que escojas alguna obra de Van Gogh que podamos ver a la vez que leemos las cartas a Theo y que nos sirvan como ejemplo, ¿no?, de cómo el propio Van Gogh nos ayuda a profundizar mucho más en su obra. Pues mira, voy a escoger algunas muy variadas, haciendo como un recorrido, ¿no? Ordenado. Hay una que me gusta especialmente de su primera época, que no sé si conoces, se llama Los comedores de patatas, es trabajada en 1885. Y para esta pintura pues realizó varios dibujos preparatorios, litografías. Es una pintura donde está muy presente el realismo, como decía antes, de Millet, donde Van Gogh quiere acercarse a los personajes sencillos, alejados de la industrialización, ¿no?, que realizan los trabajos más duros. Y si te parece, te leo un fragmento, ¿no?, de la carta donde él mismo presenta o le cuenta a su hermano Theo qué es lo que está pintando. Dice en la carta: me he esforzado deliberadamente en dar la idea de que esa gente que bajo la lámpara come las patatas con las manos que mete en el plato son las mismas que han labrado la tierra, y que mi cuadro exalta el trabajo manual y el trabajo que ellos tan honradamente se han ganado. He querido que esta pintura haga reflexionar sobre una manera de vivir opuesta a la de las personas civilizadas, de modo que no deseo en lo más mínimo que todo el mundo lo encuentre bello, ni siquiera bueno. Me parece importante porque tanto esta carta como la pintura, ¿no?, introducen esta concepción de la belleza de Van Gogh, que se aleja de la idealización, ¿no?, para presentarnos un realismo, ¿no? Y si te fijas en la descripción que le hace a su hermano Theo, no insiste en aspectos formales, sino que insiste en qué es lo que quiere transmitir, ¿no?, a través de la pintura, ¿vale? Otra pintura, perdón, dime. Sí, no, iba a comentar que muy cerca de casa, por lo menos para nosotros que vivimos en Madrid, tenemos uno de esos dibujos preparatorios de los comedores de patatas que está en el Museo Thyssen, porque el Thyssen tiene un par de obras, yo creo, de Van Gogh. Bueno, pues una de ellas es un dibujo preparatorio de los comedores de patatas
que, bueno, pues ya que lo hemos comentado, pues otra recomendación, cuando pueda, pues al Thyssen a ver de los pocos cuadros, ¿no?, que hay de Van Gogh en España. Efectivamente. Otra pintura que me gusta mucho es un retrato que hace cuando llega a París en 1886 de Pere Tanguy. No sé si la conoces. Los retratos de Van Gogh también son, pues igual que lo que decíamos de los comedores de patatas. No busquemos en el retrato una intensidad del parecido con lo real, sino que busquemos en el retrato sobre todo cómo es el personaje retratado, ¿no? Y este personaje pues era para Van Gogh pues como un padre en París. De hecho, él lo llaman las cartas el tío Tanguy, ¿no? Es decir, por esta familiaridad. Es un personaje que él describe con un carácter bondadoso. En realidad era un comerciante que tenía un pequeño negocio de pigmentos, de pinceles, de lienzos, ¿no? Muchas veces fiaba a estos artistas que, como Van Gogh, pasaban dificultades económicas, fiaba materiales, y además este Tanguy, ¿no?, en su trastienda pues hizo como una, para entendernos, pequeña galería, en el sentido de que exponía tanto en el escaparate como en la trastienda las obras de estos pintores jóvenes que empezaban a emerger y que muchas veces no tenían ningún apoyo, ¿no? Entonces, en este caso no te leo la descripción de la obra, pero sí el hecho de que le afirme a Theo lo siguiente, ¿no?, que me parece muy significativo. Dice: si llego a vivirlo bastante, seré algo así como el viejo Tanguy, ¿no? Es decir, que él, que había perdido todo el referente paterno, ¿no?, que había perdido, sin embargo, encuentra en este personaje pues esta, de nuevo, necesidad de afecto, de ser acogido, ¿no?, en la ciudad de París, que para él es una ciudad convulsa en la que se siente bastante perdido. Y por eso, si miráis el retrato de Tanguy, es un retrato que emana bondad. Es decir, el rostro, ¿no?, la mirada emana bondad y color. Es decir, es un retrato, ¿no? Hay un salto de la pintura anterior que antes comentábamos a esta pintura, ¿no?, de Tanguy, que expresa una pintura muy colorista, muy viva, una pintura donde el comerciante de arte está sobre un fondo empapelado de estampas japonesas que también le son descubiertas a Van Gogh en París, ¿no? Y te leo, respecto a este retrato y a otros, ¿no?, un texto también de las cartas que me parece muy significativo, porque dice Van Gogh: quisiera pintar a los hombres y a las mujeres con un no sé qué de eterno, eso que antaño estaba simbolizado con la aureola y que nosotros buscamos transmitir por el destello mismo, por la vibración de los colores. Es decir, pues de nuevo, en este caso de los retratos, ¿no?, los colores como expresión de la vida interior. Después, pues podríamos señalar en Arles, donde ya decía que él busca huir, ¿no?, de esta ciudad de París, donde no se sentía acogido, donde él además se había introducido en el mundo de los burdeles de la noche, que desde luego no habían sido ni son una ayuda para el desarrollo, ¿no?, personal. Y en Arles, pues él va a descubrir, ¿no?, el color amarillo como el color que expresa, ¿no?, esta esperanza de vida que encuentra, y como el color que va a protagonizar desde la casa amarilla de la que hablábamos antes hasta los girasoles, por ejemplo, que realiza para decorar la estancia de Gauguin en la casa amarilla. Y dice, respecto al amarillo: ahora tenemos aquí un calor, espléndido, intenso y sin viento, un sol, una luz que a falta de mejor cosa no puedo llamar más que amarilla, un amarillo, azufre, pálido, limón pálido, oro, es decir, toda la gama del amarillo que él trata de reflejar, y acaba diciendo: qué hermoso es el amarillo, ¿no? Y a la vez que le cuenta esto a su hermano, le habla de la influencia de uno de los grandes coloristas, como es Delacroix, uno de los grandes pintores del romanticismo francés, ¿no? Y le dice, pues, le va contando a Theo como este amarillo, por ejemplo, limón pálido, lo ha aprendido también o lo ha contemplado anteriormente en la pintura de Delacroix.
De este periodo, pues destacaría las pinturas que realiza por la noche, porque también en Arles se convierte en un pintor infatigable y trabaja día y noche, de pronto descubre, ¿no?, que le interesa captar el mundo de la noche, es estas famosas imágenes que hemos visto en el cine, ¿no?, de cuando sale a pintar con el sombrero de velas, ¿no?, que también lleva en el caballete. Y respecto al mundo de la noche, pues dice: el problema de pintar escenas o efectos de noche en el lugar y la noche misma me interesa enormemente, ¿no? En este sentido, pinta el café de Arles en varias ocasiones y bueno, a mí me gusta más la vista del café exterior, la vista del exterior del café, donde ya vemos que en primer término tenemos las sillas vacías, ¿no?, ya como expresión de soledad, pero me parece mucho más intenso desde el punto de vista del estado del propio Van Gogh, la presentación que le hace a su hermano Theo de el café en su interior, ¿no?, donde él habla, perdón que lo estoy buscando, las cartas. Él dice: el café es un sitio donde uno puede arruinarse, volverse loco o cometer crímenes. Sigue la descripción, pero me quedo con esto porque cuando uno contempla la pintura, efectivamente contempla que estos colores que hasta ahora expresaban vida ya empiezan a contrastarse de una forma violenta, a expresar esta violencia que él encuentra en la noche. O me quedo con esta pintura porque cuando uno la contempla, ¿no?, los personajes que están representados son personajes cabizbajos, aislados, ¿no?, que no tienen relación entre ellos, y esto me parece pues bastante duro, ¿no? Por supuesto, en este momento es cuando en Arles, ¿no?, al final de su estancia en Arles, es cuando él se autolesiona. Todos creo que conocemos este episodio. Tendríamos su autorretrato con la oreja vendada. Y luego, pero de Arles me gusta mucho comparar dos pinturas de una sencillez muy grande, que es cuando él, no sé si las has visto, contrasta o realiza a la vez la silla de Van Gogh, su silla y la silla de Gauguin, ¿no? Te iba a preguntar por eso. Sí, me parece muy interesante porque son, insisto, dos pinturas sencillísimas, pero que transmiten esta contraposición de caracteres, esta divergencia, ¿no?, de formas de ver la vida, ¿no? La silla de Vicent, pues respira soledad, aislamiento, es una silla muy sencilla de madera y de mimbre. Es una silla donde solo reposan la pipa y la bolsa de tabaco de gran sobriedad, y la de Gauguin es una silla elegante, refinada, sobre una alfombra, no sobre el suelo desnudo, ¿no?, como está la anterior. Sobre la de Gauguin hay libros, hay una vela, es decir, nos hablan del carácter refinado, ¿no? Estas pinturas me atraen especialmente porque desde la sencillez, ¿no?, hablan de la profundidad de estos dos genios de la pintura posimpresionista, ¿no? Te iba a decir que cuando... Dime. No, hablando de las sillas, ¿no?, que siempre recordaba los tiempos de la universidad en los que prácticamente se nos explicaban esas sillas como un autorretrato, ¿no? La silla de Van Gogh como un autorretrato y la silla de Gauguin como un retrato, ¿no?, figurado de ambos artistas, ¿no? Y es una manera bonita, ¿no?, y de entender ese cuadro que a simple vista pues podría parecer un cuadro muy, muy sencillo, ¿no?, como es dibujar una silla de madera y mimbre. Sí, por eso digo que desde la simplicidad compositiva son verdaderos, efectivamente, retratos de ambos. Además, el otro, no sé si conoces que
cuando Gauguin, ¿no?, va a realizar un retrato de Van Gogh, le retrata pintando los girasoles. Y es precisamente este retrato el que desata ya el episodio de, bueno, violento entre ambos, ¿no? Porque cuando Van Gogh ve el retrato que le ha hecho su amigo, dice que le ha pintado como un loco, ¿no? Que lo que él reconoce en la pintura es a un loco, ¿no? Y ahí ya es cuando estalla el conflicto que llevará a la autolesión. Por tanto, las sillas, pues podemos decir que son retratos, ¿no?, de personalidad, pero que desde luego muestran también este deseo de convivencia partiendo de dos personalidades absolutamente opuestas, ¿no? De su etapa de Saint-Rémy, no sé si, bueno, cuando él se autolesiona, pues su hermano Theo consigue, ¿no?, que ingrese en un hospital psiquiátrico donde van a pedir, ¿no?, conscientes de que para Van Gogh la pintura pues es una terapia prácticamente, es una forma de vida, ¿no? Pues van a pedir que pueda salir al exterior acompañado de un enfermero para tomar apuntes, notas, ¿no? Y para mí de esta época, sin duda, la pintura más significativa es la de La noche estrellada, ¿no?, donde introduce ya, pues frente a la época de Arles, donde el color era lo expresivo, en La noche estrellada para mí lo expresivo son las líneas, ¿no? La violencia de las líneas, el dinamismo, ¿no?, que nos va moviendo a lo largo del lienzo, la convulsión, ¿no?, que traduce incluso el movimiento cósmico de la parte superior de la pintura a través de las líneas, y la integración del ciprés. Hasta ahora había introducido en su pintura pues, los almendros en flor, los lirios, ¿no?, como expresión de belleza, de belleza de la naturaleza. Y ahora introduce el ciprés, que es un árbol que para Van Gogh dice que por su altura pues es el cielo y la tierra, ¿no?, pero ya nos introduce en esta expresión de la muerte, ¿no?, de la cercanía de la muerte. Y por último, de su etapa de Auvers, donde terminará sus días, ¿no?, pues bueno, podríamos destacar los retratos del doctor Gatschet, que se ha comprometido con Theo a cuidar de Van Gogh, y que vemos en los retratos que le hace, pues como hay una variante en la expresividad del retratado, puesto que el doctor Gatschet quedará viudo y uno de sus retratos posteriores, ¿no?, a la muerte de su esposa, pues de nuevo a través de las líneas, a través del color oscurecido, pues nos habla precisamente del estado, ¿no?, de tristeza que vivía este personaje. Y desde luego de esta última época, pues sin duda hay que tomar la pintura del campo de trigo, ¿no?, con cuervos, ¿no?, que será su última pintura, ¿no?, y que será pues expresión, ¿no?, de lo que es la última fase, ¿no?, vital y pictórica de Van Gogh, ¿no? Fijaos, el amarillo, que hasta ahora era expresión de vida, pues ahora se va a convertir en expresión de muerte. El formato de esta pintura, de esta última pintura, ¿no?, del campo de trigos con cuervos volando, es un formato excepcionalmente alargado. Si contemplamos, pues el trigal parece surcado por caminos, pero caminos que no llevan a ninguna parte, que no encuentran final. La línea del horizonte es absolutamente confusa, ¿no? Parece oprimir incluso al espectador, y las pinceladas son pinceladas violentas, ¿no?, pues probablemente aplicadas con espátula, no solo con pinceles, ¿no? E incluso dice Van Gogh en una de sus últimas cartas, le dice a Theo: he reprendido el trabajo aun cuando el pincel me caía casi de la mano. Son vastas extensiones de trigo bajo cielo
tempestuoso y no he tenido dificultades para intentar expresar la melancolía, la soledad extrema, ¿no? Entonces, bueno, pues estas pinturas últimas se consideran casi un testamento pictórico, ¿no? de Van Gogh. Dice al final en una carta última, dice: por mi trabajo arriesgo la vida y mi razón ha naufragado en la empresa, ¿no? Me parece palabras muy duras, ¿no? Pero que expresan el hecho que le lleva finalmente a quitarse la vida, ¿no? Entonces, bueno, me parece que a lo largo de las cartas y de las pinturas se ve van de la mano, se ve una evolución, ¿no? Perfecta, como decíamos al principio. Pues con Cartas a Teo, como acabamos de escuchar, se puede conocer mucho más al hombre y también la obra de Van Gogh. Así que yo creo que recomendadísima y además un buen libro para estos días y para iniciarse incluso, ¿no?, en este tipo de textos artísticos de los que hablaremos en otros podcasts. Te iba a preguntar para terminar, María, si, como has comentado, ¿no?, que es verdad que de Van Gogh, por su figura, ¿no?, como decía, que atrae a tanta gente, se han hecho películas, tal. No sé si hay alguna de las películas que has visto y si alguna te parece en especial entretenida. Por ejemplo, yo recuerdo la de Van Gogh a las puertas de la eternidad, que es la última que se ha publicado. Bueno, otra manera, ¿no?, de acercarse a la obra de Van Gogh. Sí, la verdad es que sí, esta que tú dices es, a mi juicio, quizá la mejor en la presentación del personaje. Sí, también, pero es verdad que, bueno, a mí me sigue más atrayendo esta lectura combinada de libro y obras, ¿no? Quería decir que para acercarse a las cartas, por si facilita a los lectores, también hay ediciones, bueno, no sé si puedo recomendar alguna, sí. ¿No? Pero, por ejemplo, la edición de Paidós a mí me parece muy recomendable porque introduce al final índices onomásticos respecto a los artistas, ¿no?, que influían en Van Gogh, respecto a todos los personajes que se van sucediendo desde su familia hasta en las citas de la obra. Entonces, y luego porque hace una selección, porque claro, Van Gogh escribe 800 cartas o más a su hermano Theo, entonces esta edición selecciona las más relevantes y las ordena, ¿no?, por periodos que coinciden, vitales y artísticos, haciendo una pequeña introducción. Ajá. Que nos sitúa, ¿no?, en cuál es el desarrollo vital, por qué llega a París, por qué parte llega a Bruselas, me explico. Entonces, ajá, bueno, a mí me parece que hay ediciones que con la selección y sobre todo el índice onomástico me parece una ayuda, ¿no? Porque si uno quiere ir a una pintura concreta, pues puede ayudarse, ¿no?, de este recurso y me parece que facilita, ¿no?, la lectura conjunta de obras porque a lo mejor es más atractivo para un primer lector, ¿no?, pues acercarse primero a unas cuantas obras a través de las cartas y luego ya, si se engancha, ¿no?, a la propuesta, pues ya es cuando aborda, ¿no?, la totalidad del texto. Pues completamos así la recomendación. Cartas a Teo, que entre todas las ediciones, porque es verdad que hay muchas, pues Paidós, Planeta de Libros, pues una de las recomendadas aquí en Cultura y Debate. Pues María, muchísimas gracias por haber estado y lo que decíamos, podemos seguir hablando de artistas y de sus textos cuando tú quieras. Muchísimas gracias a vosotros, un placer, y cuando queráis, pues me llamáis. Muy bien. Y nada, recuerdo que a estos podcasts os podéis suscribir en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, también estamos en YouTube. Además, pues en este programa especialmente recomendamos seguirlo a través de YouTube porque iremos intercalando imágenes junto con el audio de nuestro podcast y podremos hacer algo más visual este tipo de programas. Lo dicho, lo que digo todas las semanas, seguid cuidándoos, seguid todos sanos y aquí esperamos en Cultura y Debate, el debate de hoy.es. Muchas gracias y hasta la próxima.